Imagina a un chico descalzo, caminando por un pueblo perdido entre montañas y polvo, que jura, en voz baja, que algún día mandará sobre todo un país. Ahora imagina a ese mismo chico, décadas después, encerrado en una celda helada, esperando que en cualquier momento abran la puerta, para sacarlo a un simulacro de fusilamiento. Ese chico se llama Carlos Saúl Menem, y tiene muy poco tiempo para decidir. O se quiebra, o se convierte en el político más hábil y polémico de la Argentina de fin de siglo. Todo empieza lejos del ruido de Buenos Aires, en Anillaco, una mancha de casas bajas clavadas en el desierto riojano. El 2 de julio de 1930, mientras el país se prepara para un golpe de Estado que derribará a Hipólito Yrigoyen, en una casa sencilla, de inmigrantes sirios nace un niño moreno, de ojos vivaces, que no sabe nada de golpes ni de presidentes. Solo escucha el murmullo de su familia, mezclando árabe y castellano, y el crujir de la tierra seca bajo las sandalias de los vecinos. Su padre, Saúl, es un comerciante incansable. Su madre, Moibe, una mujer severa y protectora. Traen en la memoria el polvo del Medio Oriente y lo encuentran de nuevo en La Rioja. Esa mezcla de raíces extranjeras y paisaje brutal marcará al pequeño Carlos para siempre. Siempre será, al mismo tiempo, de adentro y de afuera, argentino, pero distinto. De chico, Carlos descubre rápido que hay dos cosas que lo fascinan: el juego de la seducción verbal y el poder de la mirada ajena. No tiene juguetes caros, pero sí un público. Los vecinos que se reúnen en la plaza, los amigos que lo escuchan contar historias exageradas, los adultos que sonríen cuando el chico imita a algún político de la radio. Él aprende una lección simple: quien hace reír, quien cautiva, manda. Y en un pueblo pobre, donde el agua se raciona y el verano parece nunca terminar, mandar significa sobrevivir un poco mejor. El primer gran contraste de su vida se le clava en la piel siendo adolescente. Un día sube a un colectivo polvoriento que lo lleva a La Rioja capital. Ahí ve por primera vez edificios más altos, autos veloces, trajes elegantes, mujeres de vestido planchado que no parecen sudar. De golpe entiende que hay dos Argentinas, la de su provincia olvidada y la de los que deciden el futuro. En ese viaje, mirando por la ventana, empieza a repetirse una frase que lo acompañará años. Yo no voy a quedarme en el margen. Algún día me van a escuchar. Pero el país en el que crece Carlos no es tranquilo. Golpes de Estado, presidentes débiles, ejércitos que bajan de los cuarteles para poner orden. En la radio se oyen nombres que parecen lejanos, pero que marcan su destino. Perón, Evita, los descamisados. Cuando el peronismo estalla en la escena argentina, Carlos es un joven impresionable que ve algo fascinante. Un líder que habla directamente a los pobres, a los obreros, a los que se sienten como él en Anillaco, ignorados. Perón cambia la forma de hacer política, pero también cambia al propio Menem. Le enseña que el poder no solo manda, también enamora. Con esfuerzo, Carlos empieza a estudiar. Decide convertirse en abogado. Sabe que la ley, ese lenguaje escrito en papeles que pocos entienden, es una llave. Viaja a Córdoba para formarse. Y ahí el chico de pueblo, hijo de sirios, se enfrenta por primera vez a un mundo urbano, politizado, lleno de debates intensos. Las aulas huelen a tiza, humo de cigarrillo y futuro. En los pasillos se discute a los gritos sobre justicia social, revolución, conservadurismo. Menem no tarda en encontrar su bando: el peronismo. Lo atrae esa mezcla de pasión popular, símbolos poderosos y promesa de ascenso social. Pero también lo atrae algo más silencioso: la posibilidad de ser alguien, de dejar de ser el hijo del turco de Anillaco. Mientras se vuelve un dirigente estudiantil activo, Carlos va puliendo sus armas. Aprende a hablar sin papeles, a improvisar, a leer en la cara del público si lo está perdiendo o lo tiene hipnotizado. Si necesita, alza la voz, se indigna. Si el clima lo pide, baja el tono y se muestra comprensivo, casi paternal. Descubre que la política es, en parte, un gran teatro, pero donde las consecuencias son brutales. También descubre algo inquietante. En la política no basta con tener un sueño, hay otros que lo tienen. Otros que quieren el mismo lugar. Los primeros roces con compañeros que no lo soportan, con dirigentes mayores que lo subestiman por su origen y por su estilo llamativo, son el anticipo de lo que será el gran conflicto de su vida: la competencia sin piedad por el poder. Cuando vuelve a La Rioja ya como abogado, la provincia es un territorio áspero, atado a viejos caudillos, a promesas rotas. Pero Menem ve ahí una oportunidad. Donde otros solo ven atraso, él ve un escenario a su medida.
Empieza a recorrer pueblos en un auto modesto, tragando kilómetros de ruta. Se sienta en cocinas humildes, acepta mates lavados, escucha reclamos, aprende los nombres de los hijos, de las esposas, de los patrones. Se vuelve Carlitos, el político que saluda a todos, que toca, abraza, ríe fuerte. Su imagen empieza a contradecir todo lo que se espera de un dirigente formal. Pelo largo, patillas, un estilo casi de estrella de Midnight Rock en una Argentina solemne. Pero justamente ese contraste lo hace inolvidable. En esos años, el peronismo vive proscripto, perseguido, vuelto mito. Ser peronista no es solo una identidad política, es casi un delito. Los discursos se susurran, los actos se camuflan, las canciones se entonan a media voz. Carlos entiende que se está jugando algo más grande que una elección. Se juega la posibilidad de que su provincia tenga voz propia, frente a una nación que la mira de reojo, y él quiere ser esa voz. Su primer gran rival aparece en ese contexto. No tiene por qué tener un nombre famoso, pero sí un peso real. Es el típico dirigente tradicional, de traje oscuro y sonrisa controlada, que lo mira por encima del hombro. Le dice, con condescendencia, que los riojanos no están preparados para un tipo como vos, Menem. Esa frase lo persigue. No porque tema que sea cierta, sino porque le marca un objetivo: demostrar lo contrario. En 1973, con el retorno de la democracia y el regreso del peronismo al poder, llega su oportunidad. A sus 43 años, Carlos se presenta como candidato a gobernador de La Rioja. La campaña es feroz. Actos en plazas repletas, altavoces distorsionados repitiendo su nombre, panfletos impresos con tinta barata. Su rival, del mismo peronismo o de fuerzas locales, apuesta a la estructura, a los acuerdos en despachos cerrados. Menem apuesta a otra cosa: al contacto directo, a la sensación de urgencia. Repite en cada discurso una idea. No podemos esperar más. O cambiamos ahora, o nos quedamos atrás para siempre. Introduce, casi instintivamente, un límite de tiempo. Les dice a los riojanos que tienen una sola oportunidad histórica de romper con el atraso, y que esa oportunidad es él. El pueblo, cansado, hambriento de promesas nuevas, empieza a creerle, gana. Se convierte en gobernador. El chico descalzo de Anillaco, hijo de inmigrantes, manda ahora sobre toda la provincia. Es el primer gran triunfo de una vida que se alimenta de desafíos que parecían imposibles. En la casa de gobierno de La Rioja, mientras mira por la ventana el patio donde antes entraba como visitante, Carlos siente algo que se volverá habitual. Una mezcla adictiva de vértigo y certidumbre. El vértigo de saber que puede perderlo todo en cualquier momento. La certidumbre de que fue hecho para ese lugar, pero el país no le permitirá disfrutar mucho de ese poder. Porque en la Argentina de los años 70, la historia nunca va en línea recta. El 24 de marzo de 1976, los tanques vuelven a salir. Las Fuerzas Armadas derrocan al gobierno constitucional e imponen una dictadura feroz. El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Gobernadores peronistas como él son destituidos sin ceremonias, tratados como enemigos. De la noche a la mañana, Menem pasa de ser el hombre más poderoso de su provincia a ser un detenido más. Lo arrestan, lo encierran, lo trasladan de una cárcel a otra, como si quisieran que perdiera todo punto de referencia. En esos corredores fríos, rodeado de militares que lo desprecian, el político seductor, el hombre de las plazas, enfrenta un silencio pesado y peligroso. Sabe que no es un arresto simbólico. Personas como él desaparecen, aparecen muertos, no vuelven a ver a sus familias. Es en una de esas noches que siente el límite de tiempo de la forma más brutal. Se corre el rumor de que los militares están depurando a algunos detenidos. Nadie sabe qué significa exactamente, pero todos entienden que en cualquier momento pueden ir a buscarlo. Se acuesta vestido, sin saber si volverá a abrir los ojos. Cada hora que pasa es un préstamo. La vida, que en la política ya le parecía frágil, en la cárcel se reduce a minutos. En medio de ese miedo, sin embargo, algo se mantiene firme. Su ambición no es solo deseo de poder por sí mismo, es la convicción de que, si sale vivo, va a reclamar un lugar todavía más alto en la Argentina que venga después, porque intuye que, cuando la dictadura caiga, habrá una carrera desesperada por ocupar el espacio vacante, y él piensa estar en la línea de largada. A diferencia de otros, Menem sabe capitalizar incluso la prisión. Aprovecha el encierro para pulir su personaje. Piensa en cómo hablará cuando vuelva a los escenarios, en cómo contará su historia de perseguido político,
Sabe que el sufrimiento en la política argentina puede convertirse en capital simbólico. Cada humillación, cada registro de guardias que lo tratan como un delincuente, se convierte en parte de un relato que, más tarde, usará para conmover y convencer. También, entre rejas, se entera de lo que pasa afuera. La economía en crisis, las desapariciones, el miedo generalizado. El país se está fracturando. Y él, encerrado, empieza a imaginarse como alguien capaz de reconciliar, de cerrar heridas, no porque sea necesariamente un idealista, sino porque entiende que el que prometa orden y paz tendrá ventaja cuando todo esto termine. Cuando finalmente recupera la libertad, no vuelve derrotado. Vuelve con un enemigo claro grabado en la memoria, la dictadura y todo lo que representa. Y también con otra convicción. No puede volver a ser solo un caudillo provincial, si la historia ya lo puso frente a los militares. Si sobrevivió a la lógica brutal del proceso, entonces el campo de juego tiene que ser más grande, la nación entera. Sin embargo, antes de lanzarse a la arena nacional, tiene que reconstruir lo que fue suyo. La Rioja. El regreso de la democracia en 1983, con Raúl Alfonsín como presidente, abre un nuevo ciclo. Los radicales se imponen a nivel nacional, pero en las provincias peronistas el juego sigue abierto. Menem decide volver a ser gobernador, y lo logra. Entra otra vez a la Casa de Gobierno riojana, esta vez con el aura del hombre que fue preso político, del sobreviviente. La segunda gobernación le sirve de trampolín. Mientras lidia con problemas concretos, pobreza, obra pública, negociaciones con la nación, empieza a construir algo más abstracto. Un mito, el del caudillo carismático, de gestos amplios y promesas grandilocuentes, que se presenta como la verdadera voz federal frente a un gobierno nacional porteño y soberbio. Sus patillas, su forma de vestir, sus frases sorprendentes, todo suma a un personaje difícil de ignorar. Y en la política, ser inolvidable es empezar ganando. Es en esos años cuando aparece en escena el rival que marcará el siguiente nivel de su carrera. Antonio Cafiero, un dirigente peronista de trayectoria impecable, culto, moderado, respetado por sectores que ven en él la posibilidad de un peronismo ayornado, moderno, confiable. Cafiero representa el orden, la seriedad, la previsibilidad. Menem, en cambio, representa algo más desbocado. Promesas de revolución productiva, de salariazo, de cambio abrupto. El duelo entre ambos no es solo interno al Partido Justicialista. Es un choque de estilos, de visiones, de biografías. De un lado, el peronismo que quiere reconciliarse con las clases medias urbanas. Del otro, el peronismo que viene de las provincias pobres, de las rutas de ripio, de los discursos bajo el sol abrasador. Cuando el partido decide que la candidatura presidencial se definirá en una interna, el reloj empieza a correr. Menem entiende que tiene muy poco tiempo para transformar su imagen. De caudillo riojano pintoresco a competidor serio por la presidencia. Cafiero tiene la estructura, el apoyo de buena parte del aparato y de los medios. Él, en cambio, tiene una historia de vida dramática, una capacidad innata para conectar con la gente y una urgencia total. Sus colaboradores se lo recuerdan en cada reunión. Carlos, si no ganas esta interna, se termina tu carrera nacional. Tenés pocos meses para dar vuelta a todo un partido. Es el límite de tiempo en su versión más concreta. Un calendario que avanza implacable hacia el día de la elección interna. Un día que puede significar coronación o caída definitiva. La campaña interna se vuelve un campo de batalla. Cafiero se presenta como el hombre razonable, el garante de un peronismo responsable. Menem recorre el país como un torbellino, multiplicando actos, abrazando multitudes, prometiendo un futuro casi milagroso. Habla de abrir las puertas de la Argentina al mundo, de crear trabajo, de volver a poner al país en movimiento. Sus discursos no siempre son precisos, pero nunca son aburridos. A donde va, arrastra miradas. Algunos se ríen de su estilo, de sus patillas exageradas, de sus trajes llamativos. Otros sienten, confusamente, que ahí hay algo distinto, peligroso y fascinante. En cada provincia, en cada ciudad, el duelo con Cafiero se vuelve tema de conversación de café, de sobremesa, de fábrica. El país, sin saberlo del todo, está observando el prólogo de una transformación profunda. La tensión crece semana a semana. En las encuestas, Cafiero aparece como favorito. Los diarios porteños lo tratan como el candidato natural. Muchos analistas subestiman a Menem. Lo ven como una excentricidad del interior, una moda pasajera. Pero él está acostumbrado a que lo subestimen, desde Anillaco hasta la cárcel de la dictadura,
Desde la primera gobernación hasta el regreso tras la noche militar, su vida entera fue una sucesión de apuestas contra las probabilidades. Esta interna no es la excepción. Es, en su mente, la consecuencia lógica de todo lo anterior. Si pierde, se convertirá en un recuerdo pintoresco. Si gana, cambiará para siempre la historia argentina. En los días previos a la elección interna, la sensación de urgencia se vuelve casi física. Sus colaboradores apenas duermen. Él mismo atraviesa el país en avión, auto, lo que haga falta, multiplicándose en apariciones. Tiene la garganta irritada de tantos discursos, las manos marcadas de tantos apretones, pero no se detiene. Sabe que cada acto puede sumar unos pocos votos, el margen justo para dar el batacazo. El límite de tiempo ya no es abstracto. Tiene fecha, hora, minuto. Mientras cae la noche en una ruta desierta, volviendo de un acto multitudinario, Carlos Menem mira por la ventanilla y ve, reflejada, en el vidrio, la imagen borrosa de aquel chico descalzo de Anillaco, el que juró que algún día mandaría sobre un país entero. Falta muy poco para saber si ese juramento se cumple, o si se desvanece en el aire caliente de la política argentina. Dicen que la historia argentina se decide en plazas, en sindicatos. Pero en 1988 se decidió también en un detalle mínimo y brutal. En una boleta interna, un pedazo de papel. Porque si Carlos Menem perdía esa interna contra Antonio Cafiero, no solo perdía una candidatura, se convertía para siempre en el caudillo pintoresco de La Rioja, el de las patillas y las promesas grandilocuentes, el folclore, el pasado, y él lo sabía. Tenía un límite de tiempo con fecha exacta, como una sentencia. El día de la elección interna. Después de eso, se acababa la carrera nacional, o entraba en la Casa Rosada, o volvía a la sombra. En los meses que preceden al choque, Menem vive como si lo persiguiera un reloj invisible. Un día está en un club de barrio en el conurbano, apretando manos sudadas. Al siguiente, en una provincia del norte, bajo un sol blanco, que parece borrar los rostros. Luego, otra vez en Buenos Aires, rodeado de micrófonos que lo miran como se mira a un fenómeno raro. Su estrategia es simple y feroz. Presencia, presencia, presencia. Si Cafiero era la estructura, Menem iba a ser el cuerpo, el contacto, la electricidad. Cafiero juega a la política como un ajedrecista. Habla de modernización, de institucionalidad, de un peronismo confiable para las clases medias y el empresariado. Se presenta como el puente entre la tradición y el futuro. Tiene el apoyo del aparato bonaerense y de dirigentes que llevan décadas acumulando poder. En comparación, Menem parece, a propósito, un personaje de otra película. Entra en los actos como una estrella, sonríe, abraza, improvisa. Frases que mezclan mística y promesa, y repite una idea que prende como fuego. Revolución productiva y salariazo. Dos palabras que en una Argentina cansada suenan a milagro. Aunque nadie sepa exactamente cómo. Pero la guerra interna no es solo de discursos. Es de humillaciones, de trampas pequeñas, de operaciones. A Menem lo llaman demagogo, irresponsable, peligroso. Se burlan de su pelo, de su acento, de sus gestos. En los pasillos del partido se escucha una sentencia que quiere ser definitiva. Con Menem perdemos seguro. Y sin embargo, esa burla se convierte en combustible. Cuanto más lo tratan como intruso, más se vende como el hombre que viene de afuera a romper la pared. En la recta final, el clima es casi físico. Se siente en la piel. Los sindicatos se dividen, los intendentes dudan, los gobernadores se miden. Cada apoyo público es una ficha que cae con estruendo. En los actos de Cafiero hay orden y prolijidad. En los de Menem hay gritos, banderas agitadas como látigos, un entusiasmo medio desesperado, y como si la gente presintiera que se juega algo más que una interna. Menem, que entiende de instinto popular, empieza a hablar menos de tecnicismos y más de destino. Nos quieren arrodillados, sugiere, nos quieren resignados. Y entonces lanza el golpe teatral. Se presenta como el peronista que no pide permiso. Llega el día. La elección interna del Partido Justicialista es una prueba de fuego. Afuera de las escuelas y locales partidarios hay filas largas, discusiones, miradas desconfiadas. Los fiscales se vigilan como si estuvieran en una frontera. Adentro, la urna parece demasiado chica para contener tanto odio y tanta esperanza. Y entonces ocurre el primer twist. Menem gana. Contra pronósticos, contra encuestas, contra la idea instalada de que Cafiero era inevitable, la noticia corre como un rayo. En Buenos Aires muchos se quedan sin palabras.
En las provincias estalla la celebración. Cafiero, el hombre del peronismo serio, cae. Menem, el caudillo subestimado, se convierte en el candidato presidencial. Pero el triunfo no trae calma. Trae algo más peligroso. Exposición total. Desde ese instante, Menem deja de ser un fenómeno interno y pasa a ser un blanco nacional. Ahora lo miran todos. El gobierno de Raúl Alfonsín, los empresarios, los mercados, la prensa internacional. La Argentina de fines de los 80 es un animal herido. Inflación altísima, deuda, desconfianza. Un Estado que se cae a pedazos. El país está al borde de una crisis que todavía no tiene nombre definitivo, pero que ya se huele. Menem entiende que la elección presidencial de 1989 no será una campaña normal. Será una carrera en un piso que se incendia. Sus asesores le advierten: si la economía explota antes de la elección, el país puede volverse ingobernable. Y si ganamos, asumimos en medio del fuego. El límite de tiempo vuelve, más grande y más cruel. No solo hay que llegar a la elección, hay que llegar con el país en pie. El rival cambia de cara. Ya no es Cafiero, aunque la interna haya dejado heridas. Ahora es el radicalismo, que elige como candidato a Eduardo Angelós, gobernador de Córdoba. Angelós se presenta como moderado, con discurso de orden y estabilidad, prometiendo reformas con prudencia. Menem responde con épica, pero también con una intuición que será clave. El pueblo no quiere prudencia, quiere salida. La campaña se vuelve un choque de narrativas. Angelós ofrece administración. Menem ofrece destino. En los actos, Menem se multiplica otra vez. Se sube a camiones, a escenarios improvisados, a balcones. Se deja tocar, se deja besar, se deja rodear. Construye una imagen. La del líder accesible, casi familiar, que no teme el contacto. Y mientras tanto, en los despachos, empieza a preparar algo que pocos ven. Puentes con sectores de poder que el peronismo tradicional miraba con recelo. Empresarios, banqueros, figuras mediáticas. Menem empieza a insinuar que no será el peronista que muchos imaginan, que puede sorprender. La economía, sin embargo, no espera a nadie. En 1989, la Argentina entra en una hiperinflación que convierte los precios en una pesadilla visual. Etiquetas que se cambian 2, 3 veces al día. Gente corriendo al supermercado como si hubiera guerra. Salarios que se evaporan en horas. Hay escenas que quedan grabadas en la retina colectiva. Empleados remarcando con marcador negro, colas interminables, familias calculando cuánto pan pueden comprar antes de que suba de nuevo. La moneda pierde sentido. Es como si el país se deshiciera en tiempo real. En ese caos, la campaña presidencial adquiere un tono apocalíptico. Menem promete un salariazo en un país donde el salario ya es una ficción. Promete revolución productiva, mientras fábricas se paran y comercios bajan persianas. Y paradójicamente, eso lo ayuda. Cuando todo se derrumba, la gente se agarra de la promesa más grande, no de la más razonable. El voto se convierte en un acto de supervivencia emocional. Menem gana la elección del 14 de mayo de 1989. Y ahí llega el segundo twist, más oscuro. El triunfo no le da tiempo para celebrar, porque el gobierno radical se queda sin oxígeno. La crisis se acelera. Hay saqueos en varias ciudades. La tensión social sube como una fiebre. Alfonsín entiende que la situación puede estallar de manera irreversible y toma una decisión histórica. Entrega el poder antes de tiempo. Menem, que debía asumir en diciembre, asume el 8 de julio de 1989. La escena es cinematográfica. Un presidente electo que, en lugar de prepararse con calma, es empujado al escenario en plena tormenta. Menem entra a la Casa Rosada con el país temblando, con una economía que es una bomba y con un peronismo que cree que llegó el momento del regreso triunfal. Pero la Argentina que recibe no es la Argentina de las consignas, sino la de la urgencia. En el aire flota una pregunta sin piedad. ¿Cuánto dura antes de que todo se vaya al abismo? Apenas empieza su gobierno, Menem enfrenta el dilema que definirá su destino. Por un lado está el Menem de la campaña, el de las promesas de justicia social inmediata. Por el otro, está el Menem que empieza a escuchar a técnicos, economistas, hombres de negocios que le hablan un idioma frío. Ajuste. Estabilización, privatizaciones. El país no tiene reservas. La inflación devora cualquier plan. El Estado está quebrado. Y además, el rival no ha desaparecido. Aunque Cafiero haya perdido, su sombra sigue dentro del peronismo. Hay sectores que esperan el primer tropiezo para decir: «Se los dije, esto era una locura». La pelea se vuelve interna otra vez, pero ahora con el poder en juego,
Menem necesita gobernar con un partido que no es uniforme. Necesita sostener su autoridad frente a los que lo apoyaron por conveniencia y frente a los que lo soportan a regañadientes. Cada decisión es una prueba de fuerza. Cada nombramiento es una señal. Y el reloj, otra vez, no perdona. Si no frena la hiperinflación rápido, la calle puede incendiarse del todo y su presidencia podría terminar antes de empezar. En esos primeros días, Menem da señales contradictorias, casi como si probara máscaras. Nombra a figuras que desconciertan, busca acuerdos impensados, envía mensajes a los mercados y a los sindicatos al mismo tiempo. Se muestra sonriente en público, pero en privado. Dicen quienes lo rodean. Escucha informes que parecen partes de guerra. Hoy subió. Tanto. Mañana puede faltar tal cosa. Hay riesgo de desabastecimiento. La Casa Rosada se convierte en un centro de crisis. Y entonces, cuando muchos todavía creen que Menem será un presidente clásicamente peronista, empieza a girar el volante. No lo anuncia como una traición. Lo presenta como una necesidad histórica. Habla de pragmatismo, de salvar al país, de tomar medidas dolorosas pero inevitables. Los suyos se miran entre sí. ¿Es el mismo hombre del salariazo? ¿O el poder lo transformó en cuestión de semanas? El tercer twist se insinúa ahí, en ese cambio de piel. Menem, el caudillo provincial que llegó prometiendo una revolución productiva, se prepara para hacer algo que descolocará a todos. Gobernar con herramientas que hasta hace poco parecían ajenas al peronismo. Y mientras la crisis aprieta como un cinturón, mientras su rival interno espera el error, Menem comprende que la verdadera interna recién empieza. Pero ahora no se decide en una urna, sino en una carrera desesperada contra el tiempo. Estabilizar o caer. Conteo aproximado. 10.5K caracteres, incluyendo espacios. Dicen que el poder te cambia. En la Argentina que recibe Carlos Menem, el poder no te cambia. Te devoras y en cuestión de meses no logras domar a un monstruo invisible, que todos sienten en el bolsillo. 6 meses. Ese es el diagnóstico brutal que le repiten en privado. Si en 6 meses no paras la hiperinflación, la calle se te viene encima. No hay luna de miel. No hay gracia, solo un reloj inmenso, colgando sobre la Casa Rosada, marcando una cuenta regresiva que nadie ve, pero que Menem escucha en cada latido. Adentro, los pasillos son un contraste violento con la liturgia triunfal de los balcones. Pilas de informes con números imposibles, gráficos que parecen electrocardiogramas de un paciente en paro, teléfonos que no dejan de sonar. Afuera, billetes que se derriten, sueldos que no llegan a mitad de mes, saqueos recientes que todavía reverberan en la memoria. Menem camina por esos salones como un actor que acaba de salir a escena y descubre que el guión cambió. Lo que prometió en campaña. Salariazo, revolución productiva. Choca contra una realidad que no negocia. En esa tensión aparece la primera gran jugada. Aceptar que, para sobrevivir, tiene que aliarse con gente que, hasta hacía poco, habría sido el enemigo natural del peronismo clásico. Economistas formados en universidades extranjeras, técnicos que hablan de déficit, de apertura, de disciplina fiscal, lenguaje de quirófano, no de plaza. Menem, que siempre supo leer el clima emocional, entiende que ahora tiene que leer otro tipo de clima, el de los mercados, ese nuevo poder difuso que puede tumbar gobiernos sin disparar un solo tiro. Y ahí se abre una puerta que cambiará todo. La historia oficial dirá que fue pragmatismo. Sus críticos dirán que fue traición. Pero lo que ocurre en esos primeros meses se parece más a un giro dramático de película. El caudillo que prometía repartir empieza a escuchar a los que proponen ajustar, y lo hace con una frialdad que sorprende a propios y extraños. Empiezan las primeras privatizaciones, los primeros recortes, las primeras señales de que el Estado que alguna vez fue orgulloso emblema peronista ahora será achicado, vendido, fragmentado. Aerolíneas, las telefónicas, empresas que habían sido símbolos nacionales, pasan a estar en la mira. En paralelo, Menem se mueve en otro tablero igual de delicado: la justicia y la memoria de la dictadura. En un país todavía atravesado por heridas abiertas, toma una decisión que será una de las más controvertidas de su vida. Los indultos, a militares y a guerrilleros. Un plumazo que pretende cerrar el capítulo más oscuro, pero que también hiere a miles que habían puesto el cuerpo para que hubiera juicio y castigo. La escena es brutal en su simpleza. Una firma, un decreto, y hombres que estaban condenados por crímenes atroces vuelven a la calle. Para algunos, pacificación. Para otros, impunidad. Para Menem,
Un paso más en su estrategia de desactivar focos de conflicto que podrían desestabilizarlo. El mensaje es claro. Quiere un país mirando hacia adelante, aunque eso signifique pedirle a muchos que traguen sapos imposibles. Mientras tanto, la economía sigue ardiendo. El ministro de Economía de turno dura poco. Las medidas se suceden como parches sobre una herida que no cierra. Menem sabe que necesita algo más contundente, casi quirúrgico. Es entonces cuando entra en escena el hombre que pronto se convertirá en su aliado imprescindible y en su competidor más peligroso, dentro del propio gobierno. Domingo Cavallo. Doctorado. Fama de técnico sólido. Lenguaje que inspira calma a los mercados y distancia a las masas. Dos estilos en choque. El caudillo carismático y el tecnócrata severo. La alianza parece al principio perfecta. Menem pone el calor, el contacto, la épica. Cavallo, el plan, la hoja de ruta, la letra chica. Nace la convertibilidad. Una palabra que se volverá omnipresente en la vida cotidiana. Un peso, un dólar. Tan simple como devastador. De repente, la inflación. Ese monstruo que parecía invencible empieza a retroceder. Los precios se estabilizan. Los billetes dejan de perder valor a la velocidad de la luz. En los supermercados desaparecen los carteles improvisados. Vuelve una ilusión de normalidad. Para una sociedad traumatizada es casi un milagro. Las imágenes cambian. Donde antes había colas angustiadas, ahora hay vidrieras encendidas. Aparecen las cuotas, las tarjetas de crédito, los viajes a Miami convertidos en símbolo de una nueva era. Es la década del consumo. La Argentina se abre al mundo como si hubiera estado encerrada en un cuarto oscuro, y de golpe le subieran todas las luces. Shopping centers que florecen, autos importados que circulan por avenidas repletas, noches de pizza con champán donde la élite política y económica celebra el milagro en mesas iluminadas por flashes. Menem capitaliza ese clima con una intuición casi actoral. Se reinventa como presidente moderno, amigo de los negocios, sonriente al lado de empresarios nacionales y extranjeros. Firma acuerdos internacionales, impulsa el Mercosur. Se muestra como anfitrión orgulloso de una Argentina que parece haber encontrado, por fin, la estabilidad. La inflación, ese fantasma, baja a niveles que parecían de otro planeta para los argentinos. Y con cada punto que cae, sube su popularidad. Pero en el mismo movimiento en el que se crea ese nuevo país estable y moderno, se abre otra grieta menos visible, más silenciosa. Las privatizaciones dejan miles de despedidos. Pueblos enteros quedan marcados por la clausura de ramales ferroviarios, por la desaparición de industrias. Hay estaciones de tren convertidas en esqueletos, fábricas apagadas, barrios donde el silencio del desempleo se escucha más fuerte que cualquier discurso. Los que están adentro del nuevo modelo celebran. Los que quedan afuera empiezan a sentir que se les mueve el piso bajo los pies. Ahí aparece el primer choque fuerte entre la narrativa y la realidad. Mientras Menem y Cavallo muestran gráficos de crecimiento y de estabilidad, en la periferia la pobreza crece como una mancha de aceite. Pero en esa primera etapa, el brillo todavía alcanza para tapar las sombras. La televisión se enamora del relato del primer mundo. Los noticieros repiten imágenes de modernización. Autopistas nuevas, edificios, de vidrio, celulares en manos de políticos y empresarios que hablan de globalización como si fuera una contraseña mágica. Sin embargo, hay otro frente que empieza a tensarse con una violencia estremecedora. El de la seguridad y el terrorismo. En 1992, una explosión sacude el corazón de Buenos Aires. La embajada de Israel vuela por los aires. Un edificio entero hecho escombros en segundos. Vidrios rotos, cuerpos entre los restos, sirenas que no paran. 2 años después, en 1994, el atentado contra la AMIA vuelve a golpear con una brutalidad que deja sin aliento. 85 muertos. Una comunidad entera devastada. Un país que mira las imágenes en televisión con una mezcla de horror e incredulidad. Es como si, en medio del show del progreso, alguien apagara la música a golpes de dinamita. La gestión de estos atentados deja heridas profundas y preguntas sin respuesta. Investigar, llegar a la verdad, significaría enfrentarse a redes de poder oscuras, internas y externas. Las causas se enredan, se demoran, se sospecha de encubrimientos. Y mientras tanto, sobre la figura de Menem empieza a posarse una sombra incómoda. ¿Hasta dónde llega su responsabilidad, su conocimiento, su decisión de mirar para un costado? El presidente del orden convive con escenas de destrucción que la historia todavía discute. En medio de esa mezcla de progreso y horror, de crecimiento y exclusión,
El reloj vuelve a marcar un límite. Esta vez, el plazo no es para frenar la inflación, sino para lograr algo más personal y ambicioso: la reelección. La Constitución argentina no la permitía. Menem tenía un periodo, 4 años y nada más. Pero él no había llegado a la Casa Rosada para irse tan rápido. El plan, aunque nunca se declare de frente en público, empieza a tomar forma en charlas reservadas, en reuniones silenciosas. Reformar la Constitución. Aquí el rival vuelve a tomar cuerpo con un rostro conocido: Raúl Alfonsín, el expresidente radical, el hombre que encarnó el regreso democrático, es ahora el jefe de la oposición. Una figura moral, respetada. Allí se da un duelo peculiar. El caudillo pragmático que quiere quedarse más tiempo en el poder frente al abogado de la democracia, que debe decidir si se le planta o negocia. La cuenta regresiva es clara. Si no hay reforma antes de las siguientes elecciones, el proyecto de continuidad se evapora. Lo que sigue es una partida política intensa, a puertas cerradas y a la vista de todos al mismo tiempo. Se habla del Pacto de Olivos. Esas conversaciones entre Menem y Alfonsín que, para unos, son el ejemplo máximo de madurez institucional, y para otros, una transacción en la cúpula. El acuerdo llega. La Constitución se reforma en 1994. Se abre la puerta a la reelección presidencial. El reloj, una vez más, parece inclinarse a favor de Menem. Tiene lo que quería: una nueva oportunidad. Pero el costo no es solo jurídico, también es político. Dentro del propio peronismo, muchos sospechan, se molestan, se sienten desplazados. ¿Qué pasa con los que soñaban con sucederlo? ¿Qué espacio queda para los gobernadores, para los intendentes que ambicionan la Casa Rosada? En esa tensión, Menem y Caballo siguen compartiendo el escenario, pero ya no como antes. El éxito de la convertibilidad le da al ministro una popularidad propia, un aura de salvador técnico que, de pronto, compite con el carisma del presidente. Los medios empiezan a hacer una pregunta peligrosa. ¿Es Caballo el verdadero cerebro del gobierno? ¿Es el hombre indispensable? Cada vez que aparece en cámara con sus gráficos y su tono pedagógico, refuerza la idea de que sin él, todo se derrumbaría. Y eso, en un sistema donde la figura central es el presidente, suena a amenaza. El rival ya no está solo enfrente, en otro partido, en otra vereda. Está adentro, sentado en la mesa chica, firmando al lado Menem, que entiende de poder más que de economía. Lo intuye. La relación se tensa. Caballo quiere profundizar el modelo, avanzar con más disciplina, más ajustes. El presidente, en cambio, mira también las encuestas, la calle, la necesidad de mantener el entusiasmo. A medida que la década avanza, el brillo del 1 a 1 convive con un dato insoportable. El desempleo crece. Es la cara oscura del milagro. Muchos argentinos pueden comprar importados, siempre que tengan trabajo, y cada vez más no lo tienen. El efecto tequila de 1994, la crisis que empieza en México y salpica a toda la región, pone a prueba el modelo: la Argentina sufre, pero no se derrumba. Menem lo vende como otra prueba de fortaleza. Caballo, como demostración de que su diseño funciona. Sin embargo, puertas adentro, los roces aumentan. El ministro se enoja con empresarios que especulan, con políticos que gastan, con sindicalistas que resisten. Empieza a dar nombres, a señalar, a confrontar. Y en esa actitud confrontativa hay algo que inquieta al presidente. Un ministro que construye poder propio puede convertirse en un problema. La reelección de 1995 confirma, sin embargo, que el relato oficial todavía tiene fuerza. Menem gana con comodidad. El mensaje que sale de las urnas es contundente. La mayoría prefiere la estabilidad, aunque venga con desempleo y desigualdad, antes que volver al caos de la hiperinflación. El triunfo le da aire, pero también lo enfrenta a un nuevo tipo de vértigo. ¿Qué hacer con 4 años más de poder en un país que ya cambió su matriz económica? Es en este segundo mandato donde la competencia con Caballo pasa de latente a abierta. El ministro, convencido de su rol histórico, pretende marcar el ritmo, poner condiciones, advertir sobre lo que no se puede tocar. Menem, acostumbrado a ser el dueño absoluto del tiempo y de la escena, siente que le están midiendo los movimientos. El duelo no se da en gritos, sino en gestos. Filtraciones en los diarios, reuniones que se postergan, declaraciones que suenan a mensaje cifrado, hasta que llega el momento en que el presidente decide que un solo protagonista es suficiente. Caballo es eyectado del gobierno. La misma mano que lo había elevado al rango de Salvador lo despide. Oficialmente es un cambio de rumbo necesario. En términos de drama político, es el gesto de un líder que no tolera compartir el crédito.
ni la sombra. El modelo, sin embargo, se queda. La convertibilidad sigue. Lo que se va es el rostro más nítido de su arquitectura. En la superficie, la vida continúa con su mezcla de modernidad y tensión. Las autopistas siguen llenas de autos, los shoppings de ofertas, los programas de televisión de farándula y política mezcladas en un mismo espectáculo. Pero bajo esa piel brillante, se acumulan problemas más oscuros. Denuncias de corrupción que involucran a funcionarios cercanos, sospechas de venta ilegal de armas a países en conflicto, explosiones misteriosas como la de Río Tercero, que muchos interpretan como un intento de borrar pruebas. La imagen del presidente exitoso empieza a rodearse de un halo de escándalo permanente. El país vive una paradoja. Por un lado, la sensación de haber entrado al mundo moderno. Por el otro, la percepción de que todo se sostiene en una estructura frágil, endeudada, desigual. Menem camina por esa cornisa con su sonrisa intacta, su estilo inconfundible, su gusto por el lujo y la exposición mediática. Pero sabe que el tiempo, una vez más, tiene fecha. Ya no puede volver a reelegir. Ya no hay reforma posible que le extienda el mandato de manera sencilla. El reloj vuelve a marcar su implacable tic-tac. Hay un final de etapa inevitable. Mientras se acerca ese límite, el competidor cambia de rostro otra vez. Ya no es solo caballo, ya fuera del gabinete. Ahora son otros peronistas que huelen el fin de ciclo y se preparan para sucederlo. Gobernadores, intendentes, figuras que crecieron al calor del modelo y que ahora quieren su propio turno en la cima. La interna se reabre, cada vez más áspera. Y al mismo tiempo, en los márgenes del sistema, empiezan a aparecer señales que anticipan que la fiesta tiene un precio. Pobreza estructural. Villas que crecen, jóvenes sin horizonte. Menem mira ese paisaje desde el balcón que tantas veces usó para celebrar. Sabe que su nombre quedará atado para siempre a esta década de contrastes brutales. La que domó la inflación pero multiplicó el desempleo. La que trajo celulares y shopping centers pero también atentados, explosiones y sospechas. Lo que aún no sabe, lo que nadie sabe, es hasta qué punto ese modelo, que en esos años parece firme, terminará estallando más adelante. Por ahora, el límite que le importa es otro. El de su propio tiempo en el poder. La cuenta regresiva avanza hacia el final de su segundo mandato, y mientras la Argentina sigue comprando en cuotas bajo el 1-1, acumulando deudas y dilemas, Carlos Menem empieza a experimentar algo que nunca antes había sentido. La certeza de que, por primera vez en décadas, su futuro político ya no depende solo de su voluntad, de su audacia o de su capacidad para sorprender. Depende de un país que, para bien y para mal, ya ha sido transformado por sus decisiones, y de un reloj que, otra vez, se acerca silencioso hacia cero. Cuando por fin ese reloj llega a cero, no hay estallido, no hay golpe de estado, no hay helicóptero huyendo del techo. Hay algo que para un hombre acostumbrado a los balcones y a los flashes, resulta todavía más cruel. Hay silencio. Carlos Menem deja la Casa Rosada en 1999, y por primera vez en décadas, el país sigue girando sin que su nombre sea el centro de gravedad. No es expulsado, es reemplazado. Y esa diferencia, en su mundo, duele como una derrota íntima. Afuera, la gente ya no corre a verlo pasar. Corre a llegar a fin de mes. Adentro, en su cabeza, empieza otra cuenta regresiva. ¿Cuánto tiempo tiene para demostrar que no será recordado solo como el presidente de los 90? O peor, como el culpable de todo lo que venga después. El contraste es brutal. Ayer, reuniones con presidentes, cumbres internacionales, limusinas, custodios. Hoy, el regreso a La Rioja, a ese paisaje seco y polvoriento donde todo empezó. Es como si el poderoso protagonista hubiera sido arrojado de vuelta a su escena inicial, pero con una diferencia esencial. Ahora lleva encima el peso de un país transformado y un prontuario de sospechas que lo acechan como aves de rapiña. Denuncias por corrupción, por contrabando de armas, por encubrimientos. Jueces que antes lo saludaban con respeto, ahora firman citaciones. Cámaras que antes lo adulaban, ahora lo persiguen para preguntarle: ¿tiene miedo de ir preso, doctor? En ese nuevo tablero, el rival ya no es un candidato en campaña. Es algo más frío y más persistente. La justicia, jueces, fiscales, expedientes que se apilan como una montaña de papel amenazando con sepultarlo. Menem, que siempre jugó al límite, sabe que una foto suya esposado sería el golpe definitivo a su mito. El tiempo apremia. Las causas avanzan, los testimonios se acumulan. El clima social sopla en contra.
La Argentina, que había aceptado la fiesta del consumo mientras duró, ahora empieza a buscar responsables por la resaca. Y todos miran hacia el mismo lado. El hombre del 1 a 1, el de las privatizaciones, el de los indultos. Pero antes de que la justicia logre clavarle el último diente, aparece otro competidor en escena. Uno más familiar, más carnal. Eduardo Duhalde. Viejo aliado, viejo enemigo, viejo espejo. El hombre que fue su vicepresidente. El caudillo del conurbano que siempre sospechó que, debajo del traje de presidente moderno, seguía habiendo un Menem de pueblo, capaz de doblar todas las reglas. Ahora, Duhalde tiene algo que Menem ha perdido. El control del territorio más poblado del país, la provincia de Buenos Aires. Entre ellos no hay solo diferencias ideológicas. Hay una pelea por la herencia del peronismo. ¿Quién será recordado como el verdadero conductor? ¿Quién escribe el último capítulo? La primera escena de ese duelo se revela con un gesto que parece técnico, pero es puro drama. La decisión de la justicia de dictar la prisión domiciliaria de Menem por el caso de contrabando de armas. Un expresidente en bata, rodeado de policías en la puerta, sin poder salir de su casa. La imagen recorre el país como un puñetazo. Para algunos, es el símbolo de la revancha moral. El poderoso finalmente enfrenta consecuencias. Para otros, es una humillación excesiva, casi un espectáculo. Menem, en ese living convertido en jaula, mira el reloj y lo sabe. Si no logra volver a la arena política, será devorado por la historia escrita por otros. Ahí aparece el primer gran twist de su etapa fuera del poder. El hombre que fue símbolo del neoliberalismo decide que su mejor refugio será un fuero. No el fuero del pueblo, ese lo había explotado toda su vida, sino el fuero parlamentario. Si logra volver como senador por La Rioja, la justicia perderá parte de su filo. De pronto, el expresidente que había volado por el mundo en aviones privados se descubre haciendo campaña otra vez en pueblos pequeños, saludando vecinos, prometiendo, explicando. No es nostalgia, es supervivencia. Cada voto que suma es, en su mente, un día más de libertad. Pero en Buenos Aires, Duhalde mira ese movimiento con una mezcla de preocupación y desdén. Él también entiende de relojes. Sabe que la Argentina que dejó Fernando de la Rúa tras la crisis de 2001 es un campo minado. Pobreza desbordada, instituciones debilitadas, desconfianza total. Desde su rol en la transición, Duhalde se propone algo que va más allá de la emergencia económica. Impedir que Menem vuelva a la Casa Rosada. El país, piensa, no soportaría un regreso del hombre que encarna para muchos la década que terminó en estallido. Y en ese objetivo, el compañero se convierte en el rival más obstinado. La crisis de 2001 ofrece un paisaje tan devastado que, durante un momento, parece que todos los culpables se disuelven en el caos. Presidentes que duran días, corralitos, cacerolazos. La gente golpea las puertas de los bancos y grita, ¡que se vayan todos! En esas noches, el fantasma de Menem aparece en los cantos de la plaza como un nombre maldito. Un link directo entre la euforia del consumo y la caída brutal. Para muchos, él es el origen del derrumbe. Para él, es la prueba de que, sin su mano firme, la Argentina volvió a su vieja costumbre de incendiarse. La batalla por el relato ya empezó, aunque pocos lo vean con claridad. En medio de ese desastre, Duhalde, ahora presidente de transición, mira el calendario con pánico. Tiene un plazo concreto. Debe organizar elecciones en 2003 que cierren la crisis sin abrir la puerta al regreso de Menem. El tiempo corre, y a diferencia de los años 90, la sociedad está irritada, desconfiada, cansada de salvadores. El peronismo se fragmenta en 1000 pedazos. Cada gobernador quiere su propio candidato. Y allí, casi como un resorte viejo que sigue funcionando, aparece otra vez el nombre que nadie quería ver. Carlos Menem anuncia que será candidato a presidente. En su cabeza no es una locura. Es la reivindicación final. Volver, ganar, demostrar que sin él, el país se destruyó. El rival de siempre, el tiempo, se cruza ahora con el nuevo rival. Duhalde. El bonaerense entiende que tiene meses, apenas meses, para fabricar un candidato que pueda frenar a Menem. Surge un nombre casi desconocido a nivel nacional. Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz. Duhalde lo impulsa como si armara un experimento de laboratorio. Un hombre del interior, con discurso crítico de los 90, que pueda captar la bronca sin romper con el peronismo. Para Menem, ver ese movimiento es como ver a un viejo general preparar una emboscada. Sabe que no es personal, pero lo toma como lo que es. Una operación para impedir su regreso.
La campaña de 2003 se convierte en una carrera frenética contra la biografía. Menem recorre el país hablando de estabilidad, de orden, de experiencia. Sus spots muestran la década del uno a uno como un oasis en medio del caos reciente. Enfrente, los otros candidatos, Kirchner, López Murphy, Carrió, machacan sobre la desigualdad, la corrupción, las heridas del modelo. Los periodistas repasan cifras como golpes: desempleo, pobreza, endeudamiento. La sociedad está dividida entre el miedo al pasado inmediato, el de la crisis, y el rechazo al pasado un poco más lejano, el de los 90. En esa grieta, Menem intenta colarse otra vez. El día de la primera vuelta ofrece una escena que nadie habría guionado así, pero que es pura lógica política. Menem sale primero, con poco más del 24% de los votos. Kirchner, el candidato de Duhalde, queda segundo, con algo más del 22%. Es una victoria mínima, frágil, pero que le devuelve al riojano un sabor conocido, el de estar arriba. Pero entonces ocurre el golpe más inesperado, el giro que nadie vio venir con esa ferocidad. Las encuestas del balotaje muestran un escenario humillante. Todos los estudios indican que Menem perdería por paliza, que Kirchner podría sacarle 40 a 50 puntos de diferencia. El país que aún no sabe quién es Kirchner sí sabe quién es Menem, y parece decidido a darle la espalda masivamente. De repente, el reloj se acelera. Hay una fecha para la segunda vuelta, una cuenta regresiva marcada en rojo. Cada día que pasa, la diferencia en las encuestas se agranda. Menem se enfrenta a una situación para la que su manual político no tiene respuesta fácil. Si compite, arriesga la derrota más aplastante de su vida, una humillación pública que fijaría su retiro definitivo. Si se baja, quedará como el hombre que ganó, pero no se animó a pelear. Orgullo contra cálculo, historia contra supervivencia. El rival, esta vez, no es otro dirigente. Es la imagen del ridículo, esa sentencia silenciosa que él siempre supo evitar. La decisión llega como un susurro que se filtra en las redacciones y explota en los noticieros. Menem se retira del balotaje, renuncia a competir en la segunda vuelta. Es un movimiento que rompe el guión clásico de la democracia, una jugada de ajedrez que deja a Kirchner con la presidencia sin la foto de la victoria aplastante. A algunos, el gesto les parece cobardía. A otros, una astucia final. Menem prefiere ser el presidente que ganó la primera vuelta y eligió no exponerse a la golpiza, antes que el candidato que fue arrasado en las urnas. Es su manera de negociar con la historia, de recortar la escena de su caída. Desde ese momento el rival cambia de rostro otra vez. Ya no se llama Duhalde, ni Caballo, ni Alfonsín. Se llama Kirchner. Y Kirchner, desde el primer día, entiende que para construir su propio poder necesita algo más que medidas económicas. Necesita un villano claro. Encuentra ese villano en la década del 90. La palabra menemismo se convierte en sinónimo de todo lo que su proyecto dice combatir. Privatizaciones, corrupción, relaciones. Carnales con Estados Unidos, impunidad. En los discursos oficiales, Menem es nombrado casi como un pecado original, el origen de todos los males recientes. Es la escena más extraña para él. Seguir vivo, ver la televisión y escuchar su nombre invocado una y otra vez como ejemplo de lo que no hay que hacer. Pero mientras el relato kirchnerista lo demoniza, el hombre de carne y hueso está sentado en una banca del Senado de la Nación. Sí, el mismo Carlos Menem, convertido en senador por La Rioja, vuelve a caminar por los pasillos del Congreso, ahora ya no como jefe del Estado, sino como uno más entre otros. Es otro twist. El símbolo del neoliberalismo de los 90 votando, años después, proyectos impulsados por el mismo espacio que se construyó criticando su década. A veces acompaña al oficialismo, a veces se planta. No lo mueve la ideología pura. Lo mueve un instinto de supervivencia y una obsesión. Seguir dentro del juego, seguir sentado en la mesa donde se toman decisiones. En paralelo, las causas judiciales no desaparecen. La justicia lo condena por el contrabando de armas, aunque la sentencia queda en suspenso por su condición de senador y por tecnicismos legales. Es una victoria a medias, una derrota inacabada. Nunca va a la cárcel, pero tampoco logra limpiar su nombre del todo. Vive en esa zona gris que tanto conoce. Ni héroe ni villano absoluto, ni inocente ni condenado definitivamente. Y allí, en esa ambigüedad, sigue construyendo la última fase de su personaje público. La vida privada aporta, mientras tanto, golpes más oscuros que cualquier tapa de diario. La muerte de su hijo, esa herida que nunca cerró del todo, se convierte con el paso de los años
en una sombra constante. Menem insiste en que no fue un simple accidente, que hubo manos invisibles. La tragedia se mezcla con teorías, con sospechas, con silencios. Su relación con su lema, con sus hijos, con los afectos, queda marcada por ese dolor. Más tarde, su matrimonio con la modelo chilena Cecilia Boloco vuelve a ponerlo en las revistas, en los programas de espectáculo, como si el país necesitara verlo también en ese registro de telenovela. El expresidente enamorado de una reina de belleza, con un hijo pequeño en brazos a una edad en la que otros ya juegan a ser abuelos tranquilos. Pero no hay tranquilidad posible cuando, alrededor, la figura de Menem sigue siendo un campo de batalla simbólico. Algunos, sobre todo en La Rioja y en sectores que prosperaron en los 90, lo recuerdan como el hombre que modernizó el país, el que domó la inflación, el que trajo celulares y rutas y aeropuertos. Otros lo nombran como sinónimo de entrega, saqueo, exclusión. Lo extraordinario es que ambas cosas conviven en el mismo personaje, y él lo sabe. En entrevistas tardías, mezcla orgullo por sus decisiones con un tono melancólico, casi desafiante. La historia me va a juzgar distinto. Insiste, como si hablara no con el periodista, sino con un jurado que aún no se reunió. El tiempo, sin embargo, no negocia. La salud empieza a pasar factura. Problemas cardiovasculares, internaciones, rumores sobre su estado que se disparan cada vez que entra a una clínica. El hombre que cruzaba el país en helicóptero ahora se mueve en silla de ruedas por los pasillos del Senado. Sus apariciones públicas son cada vez más espaciadas, pero cada vez que asiste a una sesión clave, las cámaras lo buscan como si estuvieran grabando las últimas escenas de una serie larguísima. Hay algo casi cinematográfico en ese cuerpo envejecido rodeado de jóvenes senadores que, tal vez, crecieron odiándolo o idolatrándolo. Algunos se acercan a saludarlo con respeto. Otros lo evitan. Menem los mira a todos con una mezcla de curiosidad y distanciamiento. Sabe que algún día serán ellos los que estén en su lugar, contabilizando años y errores. Mientras tanto, las evaluaciones históricas sobre su gobierno se vuelven más complejas. Surgen libros, documentales, investigaciones que revisan sus años en el poder con lupa, aparecen datos que confirman negociados, otras que aclaran decisiones tomadas bajo presiones imposibles. La AMIA, la Embajada de Israel, Río Tercero, las privatizaciones, el Pacto de Olivos, la convertibilidad. Cada tema abre una guerra de interpretaciones. Hay académicos que remarcan la estabilidad lograda. Hay militantes que recuerdan el desempleo y la pobreza. El nombre de Menem, lejos de apagarse, sigue generando discusiones encendidas en sobremesas familiares, en aulas universitarias, en programas de televisión. En esos años finales, el competidor principal ya no es un político, ni un juez, ni un economista. Es algo más abstracto y definitivo. La memoria colectiva. Menem siente que pelea contra una versión de sí mismo simplificada, casi caricaturesca. Él, que se ve como un estratega, un seductor, un equilibrista, escucha cómo lo reducen a una frase, los 90. Y en esa palabra caben, al mismo tiempo, la pizza con champán y el cierre de fábricas, los viajes a Miami y las villas que crecen, los atentados terroristas y la ilusión de primer mundo. Es un legado hecho de contrastes violentos, difícil de empaquetar en una sola sentencia. Los últimos meses de su vida transcurren entre internaciones y regresos breves a la política activa. Aún como senador, a veces no puede votar por cuestiones de salud. La noticia de su estado crítico corre por los medios como una alarma repetida. Cada parte médico es un recordatorio de que un ciclo histórico está a punto de cerrarse por completo. No en los libros, sino en un cuerpo concreto. El hombre que desafió plazos y límites durante medio siglo se enfrenta, al fin, al único rival que nadie vence. Y aunque su figura esté rodeada de controversia, su muerte no será festejada en las calles. Será observada con una mezcla de morbo, respeto, rechazo y fascinación. El 14 de febrero de 2021, el reloj se detiene definitivamente. Carlos Saúl Menem muere en Buenos Aires a los 90 años. La noticia abre todos los portales, todos los canales, todas las radios. De inmediato, las redes se llenan de mensajes contradictorios. Agradecimientos, insultos, chistes, recuerdos. Algunos lo despiden como el mejor presidente de la historia. Otros, como el responsable de la decadencia argentina. Las cámaras muestran su féretro cubierto con la bandera, la guardia de honor, los políticos de todos los partidos acercándose al velorio. Hay lágrimas sinceras, hay presencias protocolarias, hay ausencias elocuentes. Afuera, el país sigue con su rutina de crisis y esperanzas.
Pero por un momento, la figura del viejo caudillo ocupa otra vez el centro de la escena. Esa es, quizás, la última ironía de su vida. Ni siquiera muerto logra un consenso. Su legado es un espejo partido donde cada argentino elige qué pedazo mirar. Para unos, será el hombre que convirtió la estabilidad en un fetiche a cualquier precio. Para otros, el que se animó a hacer los cambios que nadie se atrevía. Para muchos, simplemente, será el rostro de una década que marcó a fuego sus infancias, sus trabajos, sus fracasos, sus primeros salarios o sus primeras desilusiones. Carlos Menem no se va dejando una estela clara de héroe o villano. Se va dejando una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto somos hijos de sus decisiones? Al final, su gran competidor no fue Caballo, ni Alfonsín, ni Duhalde, ni Kirchner. Fue el tiempo. Un tiempo que le dio más oportunidades que a casi cualquier otro político argentino. Y que también le cobró cada giro, cada apuesta, cada exceso. Menem jugó siempre contra el reloj, imponiendo plazos brutales a la economía, a la justicia, a la política, a su propia biografía. Ganó muchas veces, perdió otras tantas. Pero lo que nadie puede discutir es que, mientras ese reloj corrió, pocas figuras lograron moldear tanto la forma concreta en que un país vive, compra, sueña, se endeuda, recuerda, y que, aun cuando ya no está, en cada discusión sobre qué hacer con la Argentina, en cada debate sobre el Estado, el mercado, la memoria y la impunidad, en silencio, el eco de su nombre sigue apareciendo, como un recordatorio de que hubo un tiempo en que todo parecía posible, y en que el precio de ese todo todavía se está pagando.